Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una persona muy especial para hablar de un tema que es, yo diría que uno de los temas que más revuelo corren últimamente, del que se habla muchísimo en redes sociales y del que todavía no habíamos tenido la oportunidad de hablar por aquí, que es sobre la ansiedad por la comida. Estoy acompañada de Juana, ella es psicóloga y nutricionista especializada en conducta alimentaria. Y es una persona maravillosa con la que he tenido el placer de coincidir en otras ocasiones y siempre es un gusto coincidir con ella. Hola Juana, ¿cómo estás? Hola Yaiza, muchas gracias por invitarme. El gusto es mío. Gracias a ti por estar aquí. ¿Qué iba a decir? Por cierto, si queréis encontrar a Juana, podéis encontrarla en Instagram con el usuario Nutricionalmente, que os recomiendo que la sigáis para aprender muchísimo de ella, de todo lo que va relacionado con la conducta alimentaria. Y bueno, Juana, hoy vamos a hablar de un temón que es la ansiedad por la comida, que yo no sé la de veces, seguro que a ti también, que preguntan, ¿no? Por esto de, ¿y esta ansiedad por comer? ¿De dónde nace? ¿Por qué nace? ¿Y por qué es? ¿Y qué pasa? ¿Y qué es esto de la ansiedad por comer? Es un temón, sí. Además es un tema recurrente porque es algo común. Entonces, cuando un tema es recurrente nos hace pensar que es algo común y no es nada tan raro, ¿no? Entonces, debe ser que no es nada tan extraño esta ansiedad por comer. Yo siempre diferencio dos cosas que se confunden habitualmente, que es la ansiedad por comer y el comer por ansiedad. Parece lo mismo, pero no lo es, ¿vale? Cuando hablamos de ansiedad por comer, voy a empezar por el comer por ansiedad. Cuando hablamos de comer por ansiedad, hablamos de comer, el acto de comer, como manera de regular la ansiedad o como respuesta a la ansiedad. ¿Sí? Comer por ansiedad. La ansiedad como manera de evitación del malestar. ¿Cómo? Para evitar el malestar que me está produciendo la ansiedad. Como sedante, como ansiolítico. Esto es un comer por ansiedad, que se va reforzando cada vez que yo siento ansiedad. Me administro este ansiolítico, que es la comida, que es un ansiolítico, entre comillas, natural, ¿vale? Entre comillas, lo de ansiolítico, no lo de natural, porque comer pues es una descarga de dopamina en nuestro cerebro, es un reforzador natural, es una fuente de placer natural. Entonces, ante una incomodidad grande, sea la ansiedad o cualquier otra incomodidad, comer nos va a dar ese refuerzo positivo para calmar ese malestar. A base de repetir y repetir y repetir, se va automatizando cada vez que yo siento un malestar, como eso me calma el malestar y se refuerza, porque cuando como la ansiedad baja, entonces ese mecanismo se va reforzando. Además, eso hace que si yo utilizo la comida como mecanismo para evadirme para evadir la ansiedad, para evitar la ansiedad, no esté poniendo en práctica, no esté entrenando otras herramientas que me podrían servir para gestionar esa ansiedad, ¿no? Entonces eso hace que se refuerce todavía más. Cada vez que siento ansiedad, utilizo para calmarme la comida efectivamente baja la ansiedad y eso se refuerza porque nuestro mecanismo es muy sabio y todo lo que funciona lo refuerza y lo automatiza. Esto sería comer por ansiedad. Y luego tenemos la ansiedad por comer. La ansiedad por comer viene de la obsesión, ¿sí? La obsesión que se deriva de la obsesión por no comer. Entonces, muchas veces nos obsesionamos con no comer tal cosa y las obsesiones, la respuesta a una obsesión es una compulsión. Esa obsesión por no comer nos genera una compulsión por comer. Entonces, no tengo que comer esto, no debería de comer esto, no tengo, por ejemplo, las dietas, ¿no? La ansiedad por comer que se genera en las dietas. Y son dos mecanismos distintos. La ansiedad por comer es la compulsión respuesta a la obsesión por no comer, y el comer por ansiedad viene como ese mecanismo reforzado al utilizar la comida como manera de calmar o de anestesiar esa sensación incómoda. No sé si se ha entendido, Yaiza, la diferencia. Yo lo he entendido bien, aunque reconozco que es ¡pum! Noto ahora mismo mi cabeza que me explota, porque aunque he entendido muy bien la diferencia, ¿estoy entendiendo que de alguna forma una lleva a la otra? Sí, es que claro, las dietas o las restricciones o el obsesionarme con no comer ciertas cosas o con comer ciertas otras va generándome obsesión, que ya hemos dicho que la respuesta a una obsesión es esa conducta compulsiva, pero es que además las dietas me generan ansiedad, preocupación, y esa preocupación
hace que se altere todo el mecanismo pues, del estrés, ¿no? Ahí ese es el cortisol, y se va generando una respuesta, una reacción de activación, ¡pum!, que acaba en una explosión, y al comer además calma el malestar y se refuerza ese otro mecanismo. Entonces una cosa puede llevar a la otra y sobre todo conviven, ¿no? Y muchas veces es ese comer por ansiedad y ansiedad por comer, sobre todo cuando se han hecho dietas de manera cíclica, hay mucha preocupación por la alimentación. A veces no son dietas, a veces es preocupación por la alimentación, por el tipo que sea, ¿no? Porque quiero llevar este tipo de alimentación X y empiezo a buscar información, empiezo a obsesionarme, empiezo a prestarle atención. Eso va generando obsesión, que muchas veces acaba en compulsión, y esa compulsión me calma el malestar y eso refuerza la comida como mecanismo para calmar la ansiedad. Es un buen pastel, ¿eh? Nunca mejor dicho. No, y además de verdad. De hecho, perdona Juana, pero voy a decir una cosa que se nos ha olvidado de decirlo y es muy importante, y es que el próximo sábado 8 de mayo vas a estar impartiendo un taller sobre cómo mejorar la relación con la comida. Y hablar de esto y de muchas más cosas. De hecho, por eso me parece importante parar en este punto y decir, ¿no? Si nos estás escuchando y hay algo que está removiéndote, te resuena contigo y te parece súper interesante y crees que este taller te puede ir bien, te dejamos el enlace en la descripción para que puedas unirte al taller. Son menos de 20 euros y serán 2 horas y media maravillosas con Juana, en la que además, bueno, luego hablaremos un poquito más, pero tendrás herramientas y recursos para poder trabajar todo esto. Y bueno, hemos hablado de 2 cosas que me parecen muy interesantes, Juana, y es el tema de las dietas. Y esto me lleva a la pregunta de cómo se da esta ansiedad por comer o comer por ansiedad. ¿Nace siempre de una dieta o puede haber otros factores que nos lleven a esto? No, puede haber otros muchos factores. Piensa que la comida, al fin y al cabo, sobre todo en el comer por ansiedad, ¿vale? En la comida como amortiguador del malestar y como manera de calmar la incomodidad de la ansiedad. Piensa que al final la comida es algo que tenemos accesible a nuestra mano, que además es una necesidad, ¿vale? Comer no es un problema, es una necesidad, que comemos todos los días, varias veces al día, que es algo que tenemos a la mano y que hacemos habitualmente y continuamente. Entonces, y la ansiedad forma parte de la vida también, la activación es algo que experimentamos también habitualmente. Entonces, ¿dónde está la extrañeza? Que algo que es habitual en mi vida se haya generado un mecanismo que se calma con otro algo habitual en mi vida. Bueno, es que al final es una relación bastante natural, ¿sí? De base, de partida, desde que nacemos. Un bebé no mama solo cuando tiene hambre, mama cuando le duelen los dientecitos, cuando está asustado, cuando está enfadado, cuando se ha enfadado con otro, bueno, cuando ya son más grandecitos y maman todavía, ¿no? O bueno, o comer también. La abuela que cuando tienes un disgusto te prepara la comida, la sopita caliente o el tupper para... Entonces, al final la comida es confort y la ansiedad es una incomodidad. Pues, ¿qué hay de raro que algo que es confort lo utilicemos para calmar una incomodidad? De base, ¿eh? Desde un punto de vista en lo que esto es aceptado, no me genera ningún malestar posterior y además no es la única herramienta que tengo para gestionar el malestar, tengo muchas otras. Que de hecho es una de las cosas que te iba a decir. ¿Tiene esto que ver con la gestión emocional? O sea, quiero decir, si tú tienes una correcta gestión emocional, puede ser que estas cosas no se den desde este lugar tan obsesivo, que era una de las cosas que queríamos hablar, de la obsesión, ¿no? Cómo alejarnos de esta obsesión o de esta unión entre me siento mal, como y me siento mal. Piensa que ese sentirme mal porque he comido, ¿vale? Hay un comer por ansiedad, como respuesta a la ansiedad y como manera de gestionar la ansiedad, porque quizá en este momento no puedo poner en práctica herramientas de autogestión y uso cosas de gestión externa, que puede ser comer o cualquier otra cosa. Siempre las cosas que son necesidades fisiológicas y que forman parte de nuestro sistema de refuerzo natural van a ser de elección, ¿no? Las relaciones sexuales, comer o todo aquello que nos genera un placer innato para calmar ese malestar. La cosa es el significado que se le da después. Y ahí es donde se empieza a gestar la obsesión. Esto está mal. ¿Y qué lo dice que está mal? La sociedad, porque un bebé que mama cuando se siente solito, perdón, no piensa que esté mal lo que está haciendo. No va a generar una obsesión por ello. Pero en algún momento empiezan a identificar que eso está mal.
pues lo aprenden, ¿no? Porque esto es muy de nuestra cultura, de la cultura de dieta y de la cultura de la restricción del placer y de lo que nos calma. Eso está mal, tienes que ser fuerte, no puedes ser tan débil de calmarte. Tremendo, ¿no? Tienes que ser fuerte y poder con todo. Además, de verdad, no solo, o sea, en todo, no está bien visto. Hay una serie de emociones que están vetadas socialmente, ¿verdad? Y en mujeres ya ni te cuento. Nosotras no podemos sentir rabia, enfado, es bloqueo de la emoción automático, ¿no? Y al final entiendo pues que por algún lado tendrá que salir. Claro, has dicho la rabia y también hemos hablado de ansiedad, ¿no? Desactivación, pero hay otras muchas más emociones, el llamado hambre emocional, ¿no? O el comer emocional. Hay muchas más emociones que nos pueden llevar a comer. Has dicho la rabia. Bueno, es que comer es una expresión de rabia. Es que un animal rabioso te va a devorar, te va a comer, aunque no tenga hambre. Es que devorar y esto, comerte las uñas, comerte los bolis, morder, es una expresión de rabia. Si además eso que estoy comiendo me genera un alivio instantáneo, además es que es rapidísimo y momentáneo, pues se va a reforzar muy rápido ese calmar, ese gestionar emociones con la comida. Es que la comida es un reforzador natural inmediato y tú ahora que estás estudiando, Yaiza, lo verás, que todos los experimentos conductuales que se han hecho en neurofisiología y en psicofisiología se han hecho con comida, ¿no? Yo siempre digo, Pavlov no le daba aplausos a sus perros para reforzarlos, les daba comida, ¿vale? Porque los aplausos no refuerzan, la comida es un reforzador natural. Entonces, en nuestro día a día nos reforzamos positiva o negativamente, es decir, nos administramos placer y nos aliviamos malestar continuamente con la comida. Es muy fácil que se condicione por una cuestión de disponibilidad y de frecuencia. De hecho, fue una de las cosas que más me sorprendió cuando empecé a estudiar historia de la psicología, que estos experimentos se llevaban a cabo con comida. Fue lo primero que dije, ahí va, qué curioso, qué curioso. Has hablado de hambre emocional y era justo lo que me gustaría que habláramos ahora, porque muy relacionado con esto, al final son dos cosas que he leído y he escuchado muchísimas veces de personas de mi entorno. No, no es que hay dos tipos de hambre, está el hambre emocional y el hambre de verdad. Y de pronto digo, Juana, tú, que eres psicóloga y nutricionista, por favor, acláranos esto de los tipos de hambre. Mira que hablamos de hambre emocional el año pasado, ¿te acuerdas? Me acuerdo perfectamente. Y fue maravilloso. De hecho, lo que pasa es que muchas personas, muchísimas, que estuvieron en esa charla, no habrán escuchado este podcast y viceversa. Así que no quiero perder la oportunidad de que esto quede bien claro. Recordaba del año pasado porque, claro, el año pasado con el confinamiento fue un tema muy recurrente que tú viste muy bien y decidiste hacer esta charla para hablar de hambre emocional porque la gente estaba muy preocupada. De repente estaba comiendo mucho sin hambre, entre miles de comillas sin hambre porque al final es hambre. Os voy a poner un ejemplo tan claro y tan gráfico que quizá ya me pueda callar porque lo habéis entendido todo. Yo tengo problemas de tiroides, soy hipertiroidea y tengo muchas diarreas reactivas a estrés. Es decir, cuando siento hay estrés, activación en mi día, ansiedad, malestar, tengo diarreas. Entonces, ¿os imagináis que yo digo, uy, esto es caca real? No, es caca emocional porque es del estrés. Bueno, no, pues no voy a ir al baño, no, porque es caca emocional. Pues al final, perdonad el ejemplo escatológico, pero es que es gráfico. La caca es caca, sea emocional, o sea, del origen que sea de origen emocional o sea de origen físico, porque es que el colon está lleno. O sea, es caca igual. Y si no la atiendo con consciencia, se va a atender sin mi permiso. Es decir, me voy a hacer caca con mi permiso o sin mi permiso, porque es que es emocional, no he de atenderla. Creo que con esto he respondido a lo de los dos tipos de hambre, si existe el hambre real y el hambre emocional. Pues es como decir, existe la caca real y la caca emocional. Totalmente. Vamos, yo lo he entendido a la perfección. Ahora la pregunta es, Juana. Me sabe mal el ejemplo escatológico en tu podcast tan bonito y tan maravilloso y yo aquí hablando de cacas. Pero bueno, ha servido para que nos enteremos y nos quede clarísimo, porque además es que mejor explicado imposible. Ahora la cuestión es,
Aquellas personas que se siguen preguntando, porque dices, vale, no existen dos tipos de hambre, pero es que, Juana, y volviendo un poco a lo de antes, es que, Juana, yo me estoy dando cuenta de que yo me estoy relacionando con la comida desde un lugar que a mí no me está haciendo daño, o sea, que a mí me está haciendo daño, perdona, porque yo lo que me doy cuenta es de que estoy ansiosa, estoy intranquila, tengo algún tipo de malestar y lo primero que hago es abrir la despensa y comerme, pues además, la bolsa de patatas, un bote de nocilla. Es que estoy poniendo de forma muy gráfica un ejemplo del que más nos llegan de muchísimas mujeres en plan, oye, ¿y ahora qué hago yo con esto? Vale, yo aquí tendría en cuenta dos cosas. Una, estoy prestando atención a qué fuentes de estrés y que me están activando emocionalmente tengo o solo a qué estoy comiendo. Porque si el problema es, no, es que tengo un problema con la comida. Yo siempre digo, comer no es un problema, comer es una necesidad, del tipo que sea, también emocional. Pero tengo un problema con la comida, es que estoy comiendo un montón. Pues quizá es que eso sea la respuesta, no el problema. El verdadero problema será las fuentes de estrés, la falta de tolerancia, o sea, el umbral de tolerancia a ese estrés, la capacidad de adaptación a ese estrés, la capacidad de gestión de esas fuentes de estrés y luego, cuando ya está todo eso, las herramientas que tengo para gestionar las consecuencias y para aliviar, ¿sí? Y luego la consecuencia, cómo se genera el problema. El problema quizá no sea ese hambre emocional en un momento dado. De hecho, fíjate, las máquinas, en un estudio que leí hace poco, las máquinas de vending que más volumen de ventas tienen son las de los hospitales y las de los sanatorios. Porque ahí ponen las máquinas de vending, la gente está emocionalmente tocada, tanto en el hospital como en el sanatorio, y ahí es donde, bueno, el volumen, o sea, si es que ni en las universidades, ni en los colegios, ni en las puertas de las discotecas, en los sanatorios y en los hospitales, esas son las máquinas de vending que más venden, ¿vale? Para que veamos el hambre emocional y la necesidad de comer emocional. El problema es luego cómo eso se retroalimenta y es como, he comido emocionalmente, no puedo, y eso me genera estrés y ansiedad. Y ese estrés y ansiedad me hacen que necesite más comer. O sea, me siento mal, como porque me siento mal por haber comido. Y como me siento mal, como para aliviar el sentirme mal por haberme sentido mal de haber comido. Este círculo vicioso. Entonces, primero, ir a ver qué otras herramientas de gestión del malestar tengo, gestionar ese malestar, de dónde nace, de dónde viene. Es como si yo tengo una bacteria que me está haciendo tener fiebre y atiendo solo la fiebre con paracetamoles sin atender la bacteria, la infección y de dónde viene. Pues ya me podré tomar paracetamoles y paracetamoles. Iré generando tolerancia y cada vez necesitaré más dosis de paracetamol para bajar la fiebre. Porque lo que sea que me lo está causando está creciendo y creciendo. Entonces, el malestar que sea que me está causando ese hambre emocional, si no atiendo ese malestar va a seguir creciendo. Y ese comer emocional, ese hambre emocional, va a seguir creciendo y cada vez necesitaré comer más porque la cantidad de malestar será cada vez mayor. Y además le sumamos que añadimos más malestar porque no apruebo el comer emocionalmente, me castigo y me genera ansiedad. Pues al final, Juana, se trata de tomar conciencia, ¿no? De no centrarnos tanto en esta bolsa de patatas que me quiero comer ahora como si no hubiera un mañana y pensar, el problema no es la bolsa de patatas y el problema no es esto que estoy haciendo con la comida, sino que me está generando que yo esté llegando a esa despensa de manera desesperada a coger esas patatas como si no hubiera un mañana, ¿no? Es encontrar la fuente con conciencia. Eso es. Entendido también que, bueno, yo parezco embajadora de la salud mental, pero vamos a ver que si en algún momento entiendo que hacer esto tú sola, si estás en el bucle es infinito, debe de ser complicadísimo, porque, claro, tú puedes escuchar este podcast y decir, perfecto, Juana, muy bien, ¿y ahora cómo hago esto? ¿Cómo salgo yo de aquí? Pues pidiendo ayuda. Claro, pidiendo ayuda porque piensa que la conducta alimentaria son muchos engranajes, ¿no? De un mismo mecanismo. Entonces, de esa parte mental, de esa parte emocional, ¿no? La ansiedad o el comer emocional se deriva una parte mental, significados, control, hipervigilancia. De esa parte mental se va a derivar patrones que se van, bueno, y de repetir, se van condicionando y reforzando patrones a nivel neuroconductual, y esto también va a tener una repercusión de cómo a nivel endocrino y hormonas que se van alterando. Entonces, son muchos ingredientes. Quizá yo no tenga las herramientas para abordar todos esos ingredientes. Emociones tenemos todos y mente tenemos todos, pero eso no significa
Porque a veces esto, fíjate, la hiperresponsabilidad, es que yo tengo una mente y unas emociones, he de saber gestionar mi propia mente y emociones sin ayuda. También tenemos todos un corazón y cuando el corazón no va bien vamos al cardiólogo. O sea, es que tengamos una mente y unas emociones no significa que sepamos gestionarlas. Me encanta cuando lo llevas al terreno físico, porque siento, Juana, que cuando lo explicamos desde lo físico se entiende súper bien, ¿no? Lo que has explicado antes de la bacteria, lo que has explicado antes ahora del cardiólogo, es que es como que se atiende tan poco y se presta tan poca atención a la salud mental que cuando lo llevamos a un ejemplo de lo físico, de pronto es como que lo entendemos. Ah, claro, era evidente, ¿no? Pero si no nos cuesta verlo. Te voy a contar algo que me pasó el otro día. Bueno, no me pasó el otro día, me lleva pasando un tiempo, pero el otro día lo compartí en mis redes sociales y me encontré con muchísimas personas que se encontraban en la misma situación que yo. Y aunque no tiene tanto que ver como por la ansiedad por la comida, sí tiene más que ver con el taller del próximo 8 de mayo, ¿no? De la relación con la comida. Aunque entiendo que la relación con la comida es algo súper amplio, es algo en concreto. La cuestión es que yo vengo notando hace un tiempo, Juana, que hay alimentos que me generan una sensación de malestar un tanto peculiar. O sea, ya no me apetece de la misma forma que me apetecían antes según qué alimentos. Obviamente estamos hablando de alimentos poco saludables, ultraprocesados, alimentos al final que sé que no son sanos para mí. Y al final es que cuando los consumo, primero que me cuestiono mucho si los voy a consumir o no, porque al final para mí es como, ¿puedo comerme otra cosa que me haga sentir mejor? Y cuando me los como, no los disfruto de la manera que los disfrutaba antes y aparece en algunas ocasiones la culpa. Cuando yo compartí esto, me di cuenta de que le está pasando a muchísimas personas, muchas más de las que yo me imaginaba, y que la reflexión que yo he ido extrayendo y me gustaría compartir contigo, también tú como profesional, ¿no? ¿Qué piensas sobre esto? Em, Algunas personas compartían conmigo que el tener la información que tenemos ahora, la cual antes no teníamos, nos hace elegir de una forma mucho más consciente qué es lo que nos alimentamos, o sea, cómo nos alimentamos. Y vemos también, muy relacionado con el autocuidado, qué cosas queremos darle a nuestro cuerpo y no le queremos dar a nuestro cuerpo. Aquí la pregunta es, entre todo esto, que esto puede ser validísimo, ¿qué hacemos cuando aparece culpa en según qué alimentos? Claro, la culpa aparece porque hay una parte que no está alineada. Decimos que la información es poder, es verdad, la información nos puede hacer ser más conscientes, pero también la información puede hacernos desconectarnos, porque genera obsesión y voy dejando en la sombra otras partes. Tener mucha información sobre lo que esa comida hace en mi cuerpo, quizá al principio me da poder, me da capacidad de elección, pero si empieza a ser una obsesión y yo me focalizo demasiado y el foco empieza a ver visión de túnel, ¿no? Y solo veo lo que los alimentos hacen en mi cuerpo, estoy perdiendo de vista lo que los alimentos me aportan a otros niveles, a nivel cultural, a nivel hedónico, a nivel social, ¿sí? Y empiezo a magnificar. Lo más importante es que este alimento sea bueno a nivel físico, lo más importante. Y entonces, cuando elijo otros alimentos que quizá no sean tan buenos en ese bueno-malo, porque ahí es donde está la obsesión, en esa dicotomía bueno-malo, siento culpa, porque yo me he puesto el rasero, yo me he puesto la nota de corte y yo me apruebo o me suspendo. Y eso es lo que me genera la culpa. Cuando me suspendo a mí misma, siento que me he fallado y siento culpa. La culpa me protege, ¿no? De una amenaza. Cuando yo estoy viendo la comida como una amenaza, porque he alimentado, porque tengo mucha información de lo mala que puede hacerme, para que veamos lo peligroso de esta dicotomía bueno-malo. Un poco de información aumenta mi capacidad de elección. Demasiada información bloquea mi capacidad de elección, me hace preso, porque al final me he puesto una nota de corte y o me apruebo o me suspendo todo el tiempo, porque empiezo a ver la comida como una amenaza. Fijaos, también esto tiene que ver con el comer por ansiedad, que os decía. Comer por ansiedad es la respuesta compulsiva a la obsesión por no comer, porque veo esa comida como una amenaza. Y la propia y una amenaza me activa, y la culpa es una manera de protegerme contra una amenaza.
No sé si responde esto a tu pregunta o me he enrollado. Sí, responde perfectamente y de hecho te lo agradezco mucho porque creo que, ya te digo, a raíz de compartirlo el otro día me encontré con tantas personas que estaban en una situación así que dije, qué importante es hablar de esto, sobre todo en estos tiempos en el que creo que por ese exceso de información le hemos puesto la etiqueta del bien y el mal a gran parte de los alimentos que tenemos en la nevera. Es como que lo tenemos súper clasificado lo que es bien y lo que es mal. Que eso a mí también me lleva a la reflexión de, bueno, puede ser que no sea tan saludable para tu cuerpo, pero sí está siendo saludable para tu mente y para tus emociones en este momento. Porque eso es lo que necesitas en este momento de tu vida. Y yo creo que al final ahí está, ¿no? Esa magia en encontrar ese equilibrio, el cual no es nada fácil encontrar, sobre todo en esta era en la que nos encontramos de tanta culpa hacia los alimentos. No sé, Juana, me parece, mira, los últimos minutitos, aprovechando que tenemos el taller el día 8 de mayo, el sábado, si te apetece compartir qué nos vamos a encontrar en este taller, ¿no? ¿Qué persona que haya visto, o sea, visto o escuchado este podcast diga, oye, Juana, ¿sabes qué? Me voy a animar a ese taller. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, en este taller vamos a ver la conducta alimentaria, no la alimentación, ¿no? Porque cuando hablamos de alimentos buenos y malos, como te has dicho ahora, eso es alimentación. Cuando hablamos de alimentación hablamos de nutrientes, macros, micros, ingestas, comida. Y cuando hablamos de conducta alimentaria, hablamos de mente, emociones, todos estos patrones neuroconductuales, todos estos significados, la ansiedad, el comer emocional, todas estas barreras, estas respuestas compulsivas a veces, la culpa, el miedo a la comida, la fobia, ¿no? A veces a la comida. También la relación que todo esto tiene con el cuerpo, la comida como manera de manipular el cuerpo. Entonces, es una visión de la conducta alimentaria en conjunto, ¿sí? Para entender y atender mi conducta alimentaria, porque muchas veces nuestra manera de atender la conducta alimentaria es intentar modificar la alimentación. Y el resultado es justo el contrario. Más intento manipular mi alimentación, más se altera la conducta alimentaria. Entonces, atender la conducta alimentaria desde lo que es conducta alimentaria. Bravo, Juana. Voy a ser la primera en estar ahí. Lo sabía. Estaba segura, estaba segura de eso, ¿no? Sí, porque de verdad que me parece importante abordarlo desde este otro lugar. También porque sabes que yo soy una apasionada de los trabajos integrales y multidisciplinares y creo que tienes un enfoque muy bonito, obviamente dado por tu formación, ¿no? Como psicóloga y como nutricionista. Porque creo que desde ambos campos, yo siempre conecto más con la psicología, pero porque es mi pasión, ¿no? Pero desde estos campos siento que no se aborda de manera integral, no se está teniendo en cuenta el otro aspecto importante. Entonces, tuve claro desde el principio que si había alguien que pudiera impartir ese taller eras tú, así que feliz, de verdad, feliz de que puedas aportar de forma tan generosa todo lo que vas a aportar aquí en el podcast o en el taller. Y nada, quiero darte las gracias infinitas por este espacio y por todo lo que has compartido con nosotras. Gracias a ti, Yaita, por la confianza y por ser el micrófono, ¿no? Para que el mensaje llegue. El micrófono que, por cierto, luego me contarás el micrófono. Sí, luego te cuento qué micrófono es, que no sé si has visto que me tapa la boca entera de lo grande que es. Es muy guay, es muy guay. Ahora mismo te mando un WhatsApp y te lo cuento. Pues muchas gracias y gracias a vosotras por estar un domingo más aquí, por compartir el podcast, por escribirnos, por todo vuestro feedback y porque compartir este podcast hace que el altavoz sea cada vez más grande y llegue este contenido a muchas más personas. Por supuesto, si conoces a alguien en tu entorno que sientas o que sepas que no está teniendo una buena relación con la comida, ¿no? Con su conducta alimentaria, hazle llegar este podcast que estoy segura que le puede ayudar muchísimo, al menos a ese despertar y a ese encontrar respuestas. Y nada, que os mando un abrazo muy fuerte, que espero veros a muchas de vosotras el 8 de mayo en el taller. Y gracias, Juana, gracias a todas, os mando un besito muy, 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 muy grande. Chao. Gracias, Yaita.